Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El capitalismo de las últimas décadas se ha manejado en el modo del vértigo. El capital desterritorializado, la revolución comunicacional, la conquista cultural planetaria de los norteamericanos, el aplanamiento mediático de las subjetividades y la sociedad transparente se hizo añicos. El mundo se globalizó en versión estadounidense. Luego las torres, luego la guerra de Irak. Y todo, claro, la guerra preventiva, el ellos o nosotros de la administración Bush, que planteó la realidad tal como es. El imperio es el imperio y no habla dialectos, no respeta la autonomía de los polos, arrasa con las identidades nacionales, los estados nacionales, la OTAN, el orgullo europeo y las vidas iraquíes o las vidas de quienes se le opongan. No hay política multipolar. El capitalismo es un sistema totalizador. Lo fue desde 1492 cuando nace y lo es hoy, más que nunca, por medio de la gran revolución de este tiempo que no es la del proletariado marxista, sino, otra vez, la del burgués conquistador, la comunicacional. No hace mucho se vio en los diarios una foto, digámoslo suavemente, desagradable. 7 ministros de potencias europeas reunidos para, entre otras cosas, representar ante la Argentina los intereses de los acreedores. Eran, sin más, empleados del capital financiero, virtual, desterritorializado, que gobierna el mundo. ¿Ese polo no es un polo? ¿Esos 7 ministros eran lo multipolar o estaban polarizados por los intereses de la banca acreedora? Seamos claros, eran un enorme polo acreedor acorralando a un empobrecido, en tanto pequeño, polo solitario y deudor. El capitalismo debiera ser respetuoso con América Latina. Nos descubrieron. Es cierto, nos descubrieron para el capitalismo que fue, así, desde sus orígenes, globalizador, sistema mundo. Y el genocidio americano que permitió incorporar a esta periferia al progreso capitalista llegó a sumar decenas de millones de muertos. Y no tuvo, como tuvo Auschwitz, un adorno, Teodor Adorno, para pensarlo. Ninguna escuela de Frankfurt lo señala como una ruptura civilizatoria. Ningún Kafka lo prefiguró, no tuvo un Primo Levi, un Jean Amery, un Paul Celan. Ninguna niña le escribió un diario, relató la cotidianidad de su horror, porque hasta a Ana Frank le faltó, y acaso sobre todo a Ana Frank. No le faltó el último filósofo urbano, no académico, y por lo tanto prolijamente olvidado por la filosofía del occidente, de los papers, de las cátedras ilustres, del lenguaje y sus juegos infinitos. El occidente académico donde la filosofía se ha refugiado y donde agoniza. No le faltó Sartre. Sartre es uno de los últimos casos en los que la filosofía no estuvo en la universidad, sino que estuvo presente en la ciudad. Alguien que está en las encrucijadas de la ciudad, de la vida política, de los periódicos. Es uno de los pocos casos y tal vez el último en la historia de la filosofía. En un prólogo maldito al libro de un escritor maldito, en el prólogo al libro de Fanon, Sartre, a los europeos, ya que a ellos se dirige, les escribe: ustedes saben bien que somos explotadores. Saben que nos apoderamos del oro y los metales y el petróleo de los continentes nuevos para traerlos a las viejas metrópolis. Puesto que el europeo no ha podido hacerse hombre, sino fabricando esclavos y monstruos. Un pensamiento latinoamericano, tarea otra vez posible, insoslayable, que recupere para hoy Alberdi, Mariátegui, Manuel Ugarte o Vasconcelos, hará de ese texto de Sartre un elemento de su corpus, no de otros. Sartre, en 1961, podía creer en una violencia humanizadora, liberadora. Nosotros no. Tanto conocemos a los asesinos, de tan cerca nos llegó su pestilencia, que el proyecto de nuestra autonomía, nuestro humanismo ontológico, nuestro ser posibles, abomina de la violencia. Rebeldes, pero no asesinos. Si América Latina tiene todavía que hacerse, no se hará como se hizo Europa, fabricando esclavos y monstruos.
Lo que hacemos con nuestras víctimas es lo que hacemos con nosotros, con nuestra condición moral humana. Nuestras víctimas, escribe Sartre, nos conocen por sus heridas y por sus cadenas. Basta que nos muestren lo que hemos hecho de ellas para que reconozcamos lo que hemos hecho de nosotros mismos. Muy buenas tardes, bienvenidos a estas Letras Militantes. Hoy empezamos con un texto excelente de un filósofo, escritor, periodista, historiador, guionista de cine, conductor de radio y de televisión en la Argentina, una eminencia, un gran maestro, muy vigente en estos días. Se trata del gran José Pablo Feynman, un filósofo argentino que se ha dado la tarea no solamente de filosofar, de pensar la realidad, sino también de difundir ese pensamiento. Y lo hace a través de estos textos, como el que acabamos de empezar a leer, que se titula La Sociedad de los Lobos y que data del 3 de agosto de 2014. Este texto forma parte de una recopilación muy amplia de más de 300 páginas que abarca los escritos de Feynman en el periódico Página 12 de la Argentina, un diario argentino de bastante buena reputación y en donde él ha colaborado por muchos años, haciendo análisis de todo tipo, siempre con una perspectiva crítica, pero llevando esta perspectiva crítica al campo de la literatura, del cine, lógicamente desde el punto de vista filosófico, y nos ha parecido muy importante retomarlo hoy a este maestro José Pablo Feynman y este libro que se titula Crítica del Neoliberalismo, publicado en el 2016, no es muy conocido fuera de la Argentina. Incluso el trabajo de Feynman como difusor, como propagandista de esta mentalidad crítica es poco conocido fuera de la Argentina. A él lo conocí gracias a la internet, gracias a un canal de YouTube en donde están todos sus programas de televisión que hizo bajo el rubro que se titula Filosofía aquí y ahora, y en donde intenta hacer pues una especie de cátedra sobre filosofía, sobre la historia de la filosofía, claro, con enfoques muy particulares de ciertos filósofos. No hace un recorrido total cronológico de la historia de la filosofía, sino que retoma algunos de los pensadores más importantes, sobre todo para poder ubicarnos en este pensamiento crítico que les menciono. Y bueno, sus referencias a la historia, a pues la literatura y sobre todo al cine le dan esa posibilidad de poder hacer más entendible, más digerible lo que pues a simple vista parece un campo sumamente complejo, que lo es, pero que nos da las herramientas para entrar de manera más confiada. Si pueden, dense la oportunidad de buscar Filosofía aquí y ahora en YouTube. En varios canales están todas las temporadas que hizo de esta serie, y que es refrescante el poder acercarse a la filosofía, el poder entender la filosofía y no verlo como un conocimiento que nos es ajeno o que nos repele. Entonces vamos a continuar leyendo algunos de los textos de José Pablo Feynman, que me parece es uno de los pensadores latinoamericanos más importantes en este momento. El texto, decía, se llama La Sociedad de los Lobos y fue escrito en el 2014. En cuanto a la cuestión interna de los países periféricos, lo que más reclaman los sectores de derecha es la seguridad. Sobre esto creemos que el Estado debe poner orden y garantizarlo, pero sin demonizar al delincuente, sin inhumanizar la represión del delito, sin soltar los lobos irresponsablemente. Una sociedad que entrega su destino a la policía termina siendo una sociedad policíaca. Y este es un aviso muy importante a todos los gobiernos progresistas que creen que pueden confiar en las fuerzas represivas del Estado, desde la policía hasta el ejército. Insegura para todos, en la que todos somos delincuentes. Voy, sin embargo, a insistir. Todos queremos seguridad y un orden estable en el cual construir un país. Pero queremos derechos humanos, no mano dura, ni tolerancia cero. ¿Qué significa tolerancia cero?
Se supone que si un orden instituido ataca el delito, es porque ha decidido no tolerarlo. ¿Qué significa ese 0? ¿Hay tolerancia 2, 1 y por fin 0? ¿Qué sería tolerancia 2? ¿Combatir el delito 2 puntos menos? Si hemos decidido no tolerar la delincuencia, ¿por qué añadirle un 0 a esta ya explícita intolerancia? Porque el 0 es el número que más se identifica con la nada. Y la nada se identifica con la ausencia total de algo. Y si algo es el delincuente, transformarlo en nada es borrarlo de la realidad, matarlo. Tolerancia 0 es un eufemismo. Significa estamos dispuestos a matar. Hay orden de matar. Matar es algo incluido como un elemento sustancial y definitorio de este esquema de represión. No tolerar el delito dice una cosa. Tolerancia 0 otra. No tolerar el delito es la búsqueda de la recuperación social y humana del delincuente, la creación de establecimientos carcelarios dignos y el concepto éticamente fundante que postula la recuperabilidad de todo ser. Por monstruoso que haya sido lo que hizo, se queda. No hay, además, sociedad inocente de los monstruos que produce. Sé de todos modos que es inútil este camino. Solo convence a los ya convencidos. Tolerancia 0 es no solo no tolerar el delito, sino llevar a un plano subalterno la recuperabilidad del delincuente. El delincuente es un monstruo congénito y no merece tolerancia. Donde se lo encuentre, se lo eliminará. Sin embargo, insisto, no es el camino. Es perder el tiempo. La sociedad argentina de hoy, como tantas otras veces, identifica la seguridad y el orden como la muerte. Convoca, pues, a los profesionales de este oficio y les pide que actúen. Theodor Adorno, en un texto de 1967, decía que lo mejor para evitar la repetibilidad de Auschwitz era despertar el egoísmo de la gente. Escuche, cuando la persecución se desata, no se detiene, es insaciable. Sencillamente, cualquier hombre que no pertenezca al grupo perseguidor puede ser una víctima. Cuando a los lobos se les arrojan los lobos, ¿solo matarán a los lobos? Y cuando los maten, ¿quién los detendrá? ¿Quién evitará que sigan matando, que los lobos se transformen en los nuevos lobos? Habrá que buscar otros lobos. ¿Y así interminablemente? Así termina este texto, La Sociedad de los Lobos, de José Pablo Feynman, y hace un señalamiento muy importante sobre esta mala costumbre que se tiene de querer afrontar los problemas de seguridad, de estabilidad social, etcétera, tan solo con la represión, con el control social, con estas fuerzas armadas entrenadas para reprimir, para controlar. Y que tarde que temprano, por muy buenas intenciones que haya en quienes diseñan estos cuerpos represivos, en quienes diseñan sus normas internas y externas, en quienes los entrenan, tarde o temprano pues surge esta posibilidad de excederse, de ir más allá de sus funciones y de convertirse en verdugos de la propia sociedad. Prácticamente ninguna sociedad que tenga un cuerpo policíaco con grandes facultades para desplegarse, prácticamente ninguna de estas sociedades puede ser vista como una sociedad ejemplar. Lógicamente, esta represión siempre se dirige pues a el sector más precarizado de la sociedad, que es en donde generalmente los crímenes cotidianos que tienen que ver con el robo, el asalto, incluso el asesinato, es donde se generan debido a muchas causas psicosociales, ¿no? Claro que muchos de los otros delitos que son más dañinos y que generan este sector precario de la sociedad no son castigados o son dejados pasar porque pues, son justamente los sectores que dominan la economía los que cometen este tipo de delitos de tipo más bien económico, pero que finalmente también son de lesa humanidad, porque lo que hacen es generar crisis económicas, acabar con fuentes de empleo. Entonces, bueno, este primer texto nos va abriendo paso en lo que es esta crítica al neoliberalismo que hace José Pablo Feynman en estas más de 300 páginas de sus colaboraciones para el diario Página 12.
Tiene otro texto muy interesante que me voy a permitir leer ahora, que se titula La construcción del enemigo, porque debemos ser muy claros que pues el neoliberalismo no es la generación espontánea de una serie de políticas económicas y sociales, sino que obedece a un desarrollo histórico de este modelo que conocemos como capitalismo. Y justamente las guerras han sido uno de los caldos de cultivo más importantes para el crecimiento y desarrollo de estas nuevas formas de violencia económica como las que asume el propio capitalismo, y en donde también se pone en juego esta hegemonía, en donde el sistema económico dominante busca imponerse a como de lugar y desaparecer de la faz de la tierra cualquier otra manifestación que pudiera presentarse alternativa, diferente al propio capitalismo. Este texto, repito, se titula La construcción del enemigo y es del 18 de octubre del 2015. Nadie, ningún politólogo serio, negaría hoy que las 2 bombas atómicas arrojadas por los norteamericanos en Japón fueron no solo para terminar la guerra, sino para evitar que los soviéticos se adueñaran del imperio de Hirohito, y para exhibirles, como modo de amedrentamiento, el devastador poderío nuclear de los Estados Unidos. El miedo a la ola roja, a su expansión, a sus conquistas, funcionó una vez más. Había que tirar esas bombas para liquidar a los japos, desde luego, pero proyectando las cosas hacia el futuro, porque todos sabían que la nueva guerra ya había estallado. La nueva, la verdadera, la que enfrentaba a los auténticos adversarios, Occidente y el Oriente Soviético. Entonces, ¿qué clase de guerra había sido la llamada Segunda? Muchos todavía hoy no saben responder esa pregunta. La nebulosa del enfrentamiento entre las democracias de Occidente y el totalitarismo nacional socialista lo cubre todo. Cree y dice ofrecer las respuestas, pero no, miente. Hitler fue, desde un principio, un aliado del Occidente capitalista. Pese a su elocuencia, a su oratoria frenética contra la mediocridad burguesa, el Führer y quienes lo rodeaban eran enemigos de los bolcheviques. Una cosa eran los delirios de Hitler, sus extravagancias, sus ataques a los judíos, a los minusválidos, a los gitanos y a sus opositores, y otra era una verdad de peso genuino que encaja con la lógica de los tiempos. Ese Führer tempestuoso era el único, en Alemania, decidido a luchar contra los soviéticos. Solo él podría detener la amenaza de la ola roja. Las SA, Sturmbannbefehlung de Ernst Röhm, se enfrentaban en las calles de Berlín con los grupos organizados de los sindicatos socialistas. Eso favorecía a Hitler y al Occidente democrático. Nadie decía nada. Déjenlo al loco, por ahora lo necesitamos. Cuando haga bien su trabajo, cuando lo complete, nos liberamos de él. Esto se ve muy bien en una escena de la película Cabaret de Bob Fosse. Es la escena campestre. Un joven empieza a cantar una dulce canción, el sol brilla, los buenos alemanes toman cerveza y acompañan la canción del joven que viste una camisa parda. De a poco, varios toman cerveza y acompañan la canción del joven que viste esa camisa. Casi imperceptiblemente, la canción se encrespa hasta transformarse en un himno de guerra que proclama: el mañana nos pertenece. Un aristócrata de la industria alemana, junto a un amigo que está de paso en Alemania, observa sonriendo con aire despectivo, irónico pero aprobatorio, al joven y a todos los que lo han acompañado, elevando sus vasos de cerveza como lanzas de la vieja y gloriosa Alemania de los Nibelungos, del Sacrum Imperium, del Primer Reich. Su amigo pregunta: ¿por qué no los frenan? ¿No son peligrosos? Sí, contesta el aristócrata, pero por ahora los necesitamos. Van a limpiar a Alemania de bolcheviques y judíos. Después, nosotros tomaremos el control. ¿Ustedes? Claro, nosotros, Alemania. Alemania no tomó el control. Hitler se adueñó de Alemania. En otro film, un film majestuoso que dirigió Stanley Kramer y se estrenó en 1961, Juicio de Nuremberg, se juzga a los jueces nacionalsocialistas, a los que impartieron justicia durante el Tercer Reich.
El fiscal los acusa de ser culpables de las crueldades de los desenfrenos nazis. La defensa, acaso de Hans Rolf, un hombre brillante y apasionado, que viste una toga negra y tiene las convicciones de un pelotón entero de la SS, es implacable. ¿Qué hay del resto del mundo? ¿No conocían las intenciones del Tercer Reich? ¿No había oído las palabras de Hitler transmitidas a todo el mundo? ¿No había leído su intención en Mein Kampf, Mi lucha, que se publicó en todo el planeta? ¿Dónde quedó la responsabilidad de la Unión Soviética, que en 1939 le ofreció a Hitler el pacto que le permitió hacer la guerra? ¿Dónde quedó la responsabilidad del Vaticano, que en 1933 firmó con Hitler el concordato que le dio su tremendo prestigio por primera vez? ¿Vamos a declarar culpable al Vaticano? ¿Dónde quedó la responsabilidad del líder mundial Winston Churchill, que en 1938, dijo en una carta abierta al periódico Times: si Inglaterra sufriera un desastre internacional, le rogaría a Dios que nos enviara a un hombre con la inteligencia y la voluntad de Hitler? ¿Vamos a declarar culpable a Winston Churchill? ¿Dónde quedó la responsabilidad de los industriales estadounidenses que, para ganar dinero, ayudaron a Hitler a reconstruir su armamento? ¿Vamos a declarar culpables a estos industriales? No, su señoría, Alemania no es la única responsable. Todo el mundo es tan responsable por Hitler como Alemania. Y es una escena, la verdad, muy, muy fuerte de esta película del juicio de Nuremberg. Estas dos recomendaciones que hace Feynman son fundamentales. Es cuando el cine deja de ser un mero entretenimiento y se convierte en un instrumento para motivar el pensamiento, el análisis, la crítica. Muy, muy recomendables tanto Cabaret como el juicio de Nuremberg. El defensor Hans Rolf sabe lo que dice. El fiscal Lawson lo comprueba durante el juicio. Un superior lo convoca a una reunión privada y ahí duramente le dice: usted está loco, deje de maltratar a esos jueces. Los necesitamos para la nueva guerra, la que se inicia ahora. No podemos pisotear el honor de los alemanes. El fiscal argumenta: estos hombres mandaron a decenas de miles a los campos de concentración. El superior insiste: eso ya pasó, ahora hay que mirar hacia el futuro. El fiscal Lawson, un liberal, un demócrata de esos que cada vez menos se encuentran en Estados Unidos, llega hasta la puerta y se detiene. Mira a su superior y le dice: le voy a hacer una pregunta divertida. ¿Para qué fue la guerra? Abre la puerta y sale. ¿Para qué fue la guerra? Tratemos de ser breves. O sea, resumiendo. El terror de la ola roja se fijó en Alemania, la derrotada del Tratado de Versalles, humillante, torpe. El colmo de la diplomacia de la venganza. La República de Weimar no supo crear poder. Una alegre negación de la realidad le permitía jugar a la democracia, tomar cerveza y cantar y bailar como Sally Bowles en el Kit Kat Club. Hay que ver La caída de los dioses de Visconti en Siempre nos quedará París, El cine y la condición humana, y desde luego el film de Bob Fosse y Cabaret, y el de Bergman, El huevo de la serpiente. Esas también son muy buenas recomendaciones. El huevo de la serpiente de Ingmar Bergman, que nos va mostrando ese ambiente hostil, ese ambiente sórdido que se está generando en la Alemania de las entreguerras, en la decadencia de la República de Weimar y el ascenso del nacionalsocialismo. La República de Weimar empezó a agrietarse. Los sindicatos bolcheviques, los activistas del socialismo, lucharon en las calles, en las fábricas y buscaron salir del desastre por medio del comunismo y el apoyo de la Unión Soviética. El mundo occidental entró en pánico. ¿Quién era el mejor en esa Alemania derruida para frenar eso? Hay uno muy bueno, Adolf Hitler, pero no es confiable, creemos que está loco. Eso no importa, mientras frena a los comunistas es nuestro hombre. Después nos ocuparemos de él. Este fue el diálogo secreto que, no lo dudemos, se habrá sostenido en las principales alturas del poder político y bélico de Occidente. Entonces armaron al loco, así crearon a su más feroz enemigo. El loco derrotó a los comunistas, ganó legalmente las elecciones luego de haber matado a muchos de sus opositores y con las cárceles llenas de obreros, abogados, escritores, políticos disidentes, y se dispuso sin más a conquistar el mundo. El loco estaba loco y su locura fascinaba a Alemania. ¿Ha visto usted la belleza de sus manos?, le pregunta Heidegger a Jaspers.
O sea, diálogo entre dos filósofos modernos, sobre todo Heidegger, acusado y señalado de haber apoyado a Hitler y al nacionalsocialismo. Hitler pacta con Molotov y luego invade Polonia. Empieza la guerra. Esta guerra es visualizada, torpe o deliberadamente, como fruto de la locura del Führer y su entorno de fanáticos. Falso. La guerra tiene lugar porque Occidente armó a Hitler para que frenara a los comunistas. Que nadie se asombre si Henry Ford lo visitó, si Charles Lindbergh se declaró su entusiasta partidario y además antisemita, si la Ford le vendió autos y aviones, si la Inglaterra de Churchill le regaló o vendió a bajo precio aviones de la Royal Air Force, la Real Fuerza Aérea Británica, con los que luego Hitler realizaría sus bombardeos sobre Londres. ¡Qué paradoja siniestra! El león de Inglaterra, el gran Sir Winston, había entregado aviones al monstruo que ahora destruía Londres, ciudad que él, también ahora, con gloriosa tenacidad defendía. Defensa que le habría de permitir frases que la historia recogería como ejemplo del coraje ante la adversidad. Y cita: «Solo puedo prometerles sangre, sudor y lágrimas». Una adversidad posibilitada por él mismo, por el héroe que ahora protegía a su pueblo de la furia de los aviones alemanes y de los ingleses. En suma, el guerrero anticomunista al que armaron, al que crearon para que impidiera que Alemania, el centro del mundo, el centro de Europa, la maltratada por las negociaciones posteriores a la Primera Guerra Mundial, cayera en manos de los comunistas, se les dio vuelta y les mostró la peor de sus caras. Él derrotaría a los comunistas y también a los mercaderes norteamericanos, socios de la pérfida Albión, que es como se le llama a Inglaterra. Que nadie se asombre si ahora pasa lo mismo. A Osama Bin Laden lo entrenó la CIA, a él y a los talibanes también la CIA los llenó de sofisticadas armas para que lucharan contra los comunistas. Luego los norteamericanos preguntarían a los exsoviéticos cómo se pelea contra los afganos, sin obtener respuestas satisfactorias de militares que habían sido derrotados. Es la misma dialéctica boomerang de la que Estados Unidos había sufrido las temibles consecuencias con Hitler. Arman hasta los dientes a un enemigo de su gran enemigo y luego su aliado, que sigue armado hasta los dientes, se les vuelve en contra. Occidente creó a Hitler y luego creó a Osama Bin Laden. Pareciera existir para crear una y otra vez sus peores pesadillas. Ahora, en las tierras calientes, la CIA está más desorientada que nunca. Sus enemigos, como antes los vietnamitas, son evanescentes, acaso metafísicos, como decía Westmoreland de las guerrillas del Vietcong. Siempre que entro en este tema, recuerdo el final de un gran film de John Milius, El viento y el león, de 1975. En la orilla del mar, montados en sus hermosos caballos, dialogan el Sheikh, Sean Connery, acaso en su mejor papel, y su fiel seguidor, que le pregunta si aún están en peligro, pues los ha perseguido Teddy Roosevelt, nada menos. El Sheikh arroja una carcajada. Nunca estuvimos ni estaremos en peligro. Ellos son el león, pero nosotros somos el viento. Así termina este texto de José Pablo Feynman, que tiene una vigencia pues más que notable por los hechos recientes en el Medio Oriente. Vamos a una pausa y regresando de esa pausa continuamos aquí en Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con los textos de José Pablo Feynman, escritos para el periódico Página 12 de Argentina y que han sido recopilados en este extraordinario texto Crítica del Neoliberalismo, publicado en el 2016. El texto que leíamos recién antes de la pausa, el de La construcción del enemigo, escrito en el 2014 o publicado en el 2014, decíamos que tiene una vigencia increíble ante los hechos recientes de Medio Oriente, con la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán y la toma del poder por parte del Talibán. Hacía este señalamiento Feynman, que bueno, también es un señalamiento pues muy a la vista, de cómo los Estados Unidos se han convertido en el creador de sus propias pesadillas. Así lo expresa Feynman. Me parece muy afortunada su observación, en el sentido de que no se puede explicar de otra manera estas terribles situaciones globales que finalmente tienen un impacto, una afectación en las economías de muchos otros países. Pero esto tiene un origen, esto tiene una historia, un desarrollo. No solamente los Estados Unidos pueden considerarse como los responsables del auge del capitalismo. Como lo menciona Feynman, es una tesis que él defiende, el capitalismo nace en 1492 con el descubrimiento de América, o el llamado descubrimiento de América, y que pues va a dinamizar la economía que había estado prácticamente dormida durante siglos por la Edad Media, y en este renacimiento del pensamiento también se da un renacimiento de la economía, se da un renacimiento de las relaciones comerciales, de los viajes, de la colonización. La colonización se convierte en el motor de este crecimiento de nuevas formas de la economía que van a dar lugar al capitalismo. Y sobre ello tiene un texto sumamente interesante que se titula Octubre de 1492, Sangre, Lodo y Capitalismo, escrito el 13 de octubre, más bien publicado el 13 de octubre del año 2013. El presente texto busca ser una guía para el estudio histórico, religioso y filosófico del despegue del capitalismo. Cuando los conquistadores y los historiadores de este inclaudicable sistema lo interpretan como la civilización, como la pesada carga del hombre blanco que rescata a los pueblos subalternos de su barbarie, esta es una frase que se atribuye sobre todo a los colonialistas ingleses y a un escritor inglés radicado en la India, o nacido en la India como parte de las familias que colonizaron la India, Rudyard Kipling, autor del Libro de las Tierras Vírgenes, que conocemos como el Libro de la Selva. Se le atribuye esta frase de la pesada carga del hombre blanco, porque los ingleses en este proceso de colonización asumen que es una pesada misión la de conquistar estos pueblos y sacarlos de su salvajismo, de su incivilización e integrarlos a la cultura occidental. O sea que ellos también se ven como unos redentores del resto del mundo y que es la herencia que le han dado también a los norteamericanos. Bueno, repetimos, la pesada carga del hombre blanco que rescata a los pueblos subalternos de su barbarie para dirigirlos hacia el progreso que ellos encarnan. Hablan de la invasión a las tierras de América en términos de descubrimiento. Para ellos, para el occidente capitalista, lo fue. Lo que Europa miraba era descubierto. Se descubría a los pueblos salvajes para conducirlos a la civilización. Escribe Hegel: el Nuevo Mundo quizás haya estado unido antaño a Europa y África. La conquista del país señaló la ruina de su cultura, de la cual conservamos noticias, pero se reducen a hacernos saber que se trataba de una cultura natural, que había de perecer tan pronto como el espíritu se acercara a ella. Los indígenas, desde el desembarco de los europeos, han ido pereciendo al soplo de la actividad europea. Mucho tiempo ha de transcurrir todavía antes de que los europeos enciendan en el alma de los indígenas un sentimiento de propia estimación. Y esto lo escribe Hegel, uno de los filósofos occidentales más destacados y celebrados,
incluso hasta por el propio Marx, que tuvo esa formación hegeliana, y lo dice en el libro Lecciones sobre la filosofía de la historia universal. Continúa el texto. Señalemos la sinonimia que se establece entre el capitalismo occidental en busca de riquezas y el espíritu. Cuando Colón descubre, entre comillas, América, esta es descubierta por el espíritu. ¿Qué podrá decir Hegel de los africanos? Cito: el negro representa el hombre natural en toda su barbarie y violencia. Para comprenderlo debemos olvidar todas las representaciones europeas. Debemos olvidar a Dios y a la ley moral. Para comprenderlo exactamente, debemos hacer abstracción de todo respeto y moralidad, de todo sentimiento. Todo esto está además en el hombre inmediato, en cuyo carácter nada se encuentra que suene a humano. Si pues en África el hombre no vale nada, se explica que la esclavitud sea la relación jurídica fundamental. Esta es la justificación occidental de uno de sus más grandes filósofos, Hegel, para el colonialismo y la explotación a través de la esclavitud. En su diario, Colón escribe sobre los arawaks de las Antillas. No llevan armas, ni las conocen. Al enseñarles una espada, la tomaron por la hoja y se cortaron al no saber lo que era. No tienen hierro. Sus lanzas son de caña. Serían unos criados magníficos. Con 50 hombres los subyugaríamos a todos y con ellos haríamos lo que quisiéramos. Esto es citado por Howard Zinn en La otra historia de Estados Unidos. Al mismo tiempo, España había expulsado de su santo territorio a los judíos y a los musulmanes. La reina Isabel ya había aceptado los castos proyectos de Torquemada y lo autorizó a castigar a los pecadores y herejes. El Santo Oficio empezaba su tarea: limpiar a las almas impuras de Europa, en tanto Colón llevaba el espíritu a los nuevos territorios. Aunque más que eso se dedicó a la búsqueda de oro, pues había asegurado a su reina que regresaría con las naves cargadas de este metal codiciado. Como otros estados del mundo moderno, España buscaba oro, material que se estaba convirtiendo en la nueva medida de la riqueza, con más utilidad que la tierra, pues todo lo podía comprar. En el poderoso capítulo de Marx sobre el carácter fetichista de la mercancía y su misterio, se explica cómo todas las mercancías terminan refiriéndose a una, el dinero. De lo contrario, no se habría superado la etapa del trueque. Pero añade que a su vez el dinero se refiere a una forma superior de representación, el oro. Así, los metales preciosos desempeñan la función social de equivalente general. Y esto viene de El Capital de Karl Marx, del tomo 1, volumen 1. En Hegel vemos que las criaturas ajenas al espíritu europeo carecen del espíritu de la civilización, que este era como el pretexto que incluso los españoles tomaron muy fuertemente para decir, bueno, vamos a juzgar a estos pueblos indígenas de los territorios descubiertos, y porque no son seres humanos, porque carecen de alma, y viene también una discusión filosófica, teológica, política, lógicamente, económica, lógicamente, porque se trata de explotar a estos pueblos para sacar el mayor beneficio en términos de metales preciosos, de joyas y de productos, materias primas que van a ser transportados a Europa, muchos de ellos que no existían en Europa, como el tomate, como la papa, como el chocolate, el cacao. Y bueno, para poder explotar a esta gente nativa de la zona, pues el gran pretexto era que no eran seres humanos, que carecían de alma. Y esto, bueno, después fue pues rebatido y echado por tierra ese argumento con toda claridad. Entonces fue cuando se encargaron de esclavizar y de traer esclavos desde el continente africano. Entonces repetimos, en Hegel vemos que las criaturas ajenas al espíritu europeo carecen del espíritu de la civilización. Los conquistadores habían anticipado, desde el catolicismo, esta condición. Los indios carecían de alma. Se los trató de evangelizar, pero se dijo no lo aceptaron. Así fueron torturados, quemados, masacrados. ¿Qué es el alma? En el capítulo 5, artículo 3 del quinto tomo de la Suma Teológica, Santo Tomás se enfrenta al siguiente problema.
En la Biblia se dice que el Verbo se hizo carne. ¿Significa esto que carecía de alma? No. El Verbo es fuente de la vida como causa eficiente de la vida, pero el alma es principio de la vida para el cuerpo en cuanto forma del mismo. Los indígenas no tenían alma. Carecían del principio de la vida para el cuerpo. Eran, así, solo cuerpo, solo carne. Podían recibir el sacramento. Los sacerdotes que acompañaban a los héroes de la conquista lo ofrecían, porque es necesario para salvarse que los hombres se unan bajo el nombre de la única religión verdadera. Luego, los sacramentos son necesarios para la salvación del hombre. Santo Tomás en su Suma Teológica. Necesidad de los sacramentos, artículo 1. Por consiguiente, los buenos pastores informaban que los salvajes rechazaban los sacramentos. No tenían salvación posible. Son conocidos los errores de las matanzas a que los conquistadores de la católica España sometieron a los pueblos originarios de América. Escribe Marx: el descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en América, el exterminio, esclavización y soterramiento de las minas de la población aborigen, la conquista y saqueo de las Indias orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras caracterizan los albores de la era de producción capitalista. Esos procesos idílicos constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria, según se cita en El Capital. Bartolomé de las Casas dice: la causa por que han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de ánimas los cristianos ha sido solamente por tener su fin último, el oro, y henchirse de riquezas en muy breves días. Esto lo escribe Bartolomé de las Casas en sus opúsculos, cartas y memoriales, en la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Pero el capitalismo no habría de desarrollarse en España. Había otra nación más pujante, más consciente de su destino histórico: Inglaterra. Para quedarse con el oro que los españoles extraían de sus colonias, decidieron atacar los galeones que lo transportaban. Así, podría decirse que los piratas fueron el engranaje fundamental, entre algunos otros, que permitió el desarrollo del capital en la Gran Bretaña. Y recordarán que en alguna emisión pasada de Letras Militantes abordamos el tema de los piratas en el texto que justamente Feynman es quien lo menciona, y a través del cual llegamos también a ese texto que utilizamos aquí en Letras Militantes. Escribe Enrique Silverstein, que es el autor de ese libro: todas las campañas de los piratas y filibusteros, o en su gran mayoría, se dirigían a robar a los barcos españoles que de América, cargados de oro o de mercaderías, se dirigían a España. Los barcos españoles que de América, los filibusteros y los piratas fueron la cuña que introdujo Inglaterra, o mejor dicho, sus empresarios, para ser los beneficiarios directos de los descubrimientos de los españoles y los portugueses. Pero no solo eso, sino que fueron ellos los transportadores de la mano de obra, arrancada de África primero, comprada en África después, que era reclamada insistentemente por quienes trabajaban afanosamente para apoderarse de los metales preciosos que se encerraban en la tierra americana. Robar a los barcos españoles y transportar esclavos negros era la finalidad de los piratas y los filibusteros. Este es el texto de Enrique Silverstein. Los constructores del capitalismo es la colección en donde se encuentra este texto. Y menciona el propio Feynman, libro agotado por completo y absurdamente no reeditado aún. Porque de hecho ese libro fue resultado de una cacería de estar en diferentes bibliotecas aquí en la Ciudad de México hasta poder localizarlo. En Argentina, que es donde fue publicado originalmente, no se ha reeditado. Así nace el capitalismo, con los frutos extraídos al suelo suramericano y la matanza de sus pueblos originarios. Incapaz España de completar su empresa colonizadora con un sistema nuevo de producción, es Inglaterra la que, por medio de sus filibusteros, accede al desarrollo del capital comercial primero y del capital industrial después. Sabrá premiarlos. Henry Morgan será gobernador de Maracaibo
y los lineamientos jurídico-filosóficos de su gobierno se los escribirá John Locke, uno de los grandes mentores económico-ideológicos del capitalismo. Un necesario desarrollo de las lecturas aquí indicadas debiera ser el capítulo Colonias de Adam Smith, en su dilatado y fundamental ensayo sobre la riqueza de las naciones, y el bastante conocido capítulo 24 del primer tomo del Capital, sobre la acumulación originaria del capital. Todo este desarrollo de la barbarie de los civilizadores lo resume Marx en una frase célebre: si el dinero, como dice Augier, viene al mundo con manchas de sangre en una mejilla, el capital lo hace chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies. En Irak, y vaya a saber muy pronto en qué otro lugar hasta la hecatombe, lo sigue haciendo. Este texto sobre cómo nace el capitalismo a partir de este colonialismo, de este saqueo del continente americano, de las riquezas de los pueblos originarios, resulta uno de los más aterradores relatos de la historia de la humanidad. ¿Por qué de los más aterradores? Porque se sigue repitiendo y se va haciendo cada vez más eficiente. Y en aquel momento en el que la religión era la excusa fundamental para doblegar y sojuzgar a los pueblos originarios, bueno, se va transformando al grado que hoy la religión, si bien juega un papel sí importante en la relación con los pueblos dominados ahora a través de la economía, lo que pesa sobre todo ahora es la ciencia, pero la ciencia llevada a su exceso de eficiencia. La posibilidad de producir, la posibilidad de explotar, la posibilidad de sacar de la tierra de estos productos y transformarlos en energía, transformarlos en instrumentos, transformarlos en dinero, pues se convierte ya en un razonamiento de eficiencia llevada al exceso. Ya no se necesita poner la cruz y la espada, sino que ahora, bueno, se siguen utilizando armas más sofisticadas, pero ahora es la explotación por obtener el mayor beneficio posible lo que mueve a estas empresas globales internacionales. Es muy interesante el desarrollo que hace el propio José Pablo Feynman en estos textos para hacer esta crítica del neoliberalismo, y como decíamos al inicio del programa, lo que hace es un recorrido histórico y de manera transversal esta historia se va revisando también a través de producciones cinematográficas y hace una relación directa con el pensamiento, con el desarrollo del pensamiento, las teorías del pensamiento que se van a convertir en filosofía, y que la filosofía pues también va a cumplir un papel dentro de este proceso histórico por justificar el modo de producción, la hegemonía gobernante en un momento preciso de la historia. Lo hizo Hegel en su momento, lo hizo Descartes en su momento, lo hizo Marx en su momento, y finalmente en el siglo XX lo van a hacer toda una serie de filósofos, desde Heidegger hasta Michel Foucault, que van a utilizar también la filosofía para justificar el lugar que ocupan ellos dentro de la historia y la postura que ellos también buscan defender dentro de este proceso histórico. Bien, pues se nos acaba el tiempo para Letras Militantes. Haremos otra emisión retomando parte de los textos de José Pablo Feynman, porque nos parece importante rescatar el pensamiento filosófico de América Latina. Ya lo haremos en su momento también con grandes exponentes nacionales, como lo fue el caso de Luis Villoro, y también incluso también retomar textos de su hijo de Juan Villoro, que desde un punto de vista más sociológico también hace una crítica muy importante de la realidad actual y sobre todo de nuestro país y de nuestro continente. Y en ese mismo sentido va a ser necesario retomar lecturas de otros importantes pensadores latinoamericanos modernos, recientes, contemporáneos, como el caso de Enrique Dussel, el doctor Enrique Dussel, que es gran amigo del Sindicato Mexicano de Electricistas, filósofo también, uno de los más importantes de América Latina y también
de todo el mundo, y personajes también de la sociología, de la politología, como el doctor Atilio Borón, a quien ya hemos leído aquí en Letras Militantes, y que hace poco nuestro compañero Felipe Sánchez, jubilado del Sindicato Mexicano de Electricistas y colaborador importantísimo de Radio ESME, que siempre está con algún proyecto sobre la historia de nuestro sindicato para que pueda darse a conocer a la gente. Bueno, él me mencionaba que había que retomar a Atilio Borón. Ya lo hicimos una vez en Letras Militantes, volveremos a retomar a estos importantísimos autores latinoamericanos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante desarrollar nuestro propio pensamiento? Ya vimos que el neoliberalismo pues tiene una fuente de origen, tiene un desarrollo histórico, las guerras juegan un papel fundamental, y hablando ya en términos de lo que las consecuencias de este capitalismo convertido o maquillado como neoliberalismo genera en las sociedades actuales, son tres fundamentales: los impactos en la salud, los impactos en el trabajo y los impactos en la educación. ¿Y cuáles son esos impactos? Bueno, pues la privatización, el que el Estado deje de tener el control sobre esos tres elementos fundamentales para un desarrollo, que es salud, trabajo y educación, y dejarlo en manos de los privados, que sean los privados, que sea el capital privado, nacional, extranjero, el que se encargue de diseñar internamente cuál es la orientación de estos tres rubros, pero también cuáles son las políticas de aplicación. Es decir, la privatización de la salud, el que se acaben las pensiones y jubilaciones, el que la atención de la salud sea cada vez un aspecto más precario y que tenga que depender de la capacidad económica de los propios trabajadores. Y de ahí al otro tema, que es el trabajo, ¿no? Hacer que las condiciones laborales sean más favorables para los empresarios y para el propio capital para que se pueda reproducir, que a los trabajadores, que son los que generan esa ganancia que va a dar lugar al capital. Y finalmente en la educación, el privatizar la educación o reorientarla a los fines que busca el propio capital, que es no tener humanistas, no tener pensadores críticos, sino tener técnicos capaces de reproducir el trabajo de manera permanente para la reproducción del capital. Y entonces en esos tres temas, salud, trabajo y educación, son las trincheras en donde tenemos que seguir peleando. Y afortunadamente nuestro sindicato sigue peleando en esas trincheras, seguimos impulsando. Por eso es importantísimo cuando se habla de la creación de contratos colectivos. Esa es la mejor expresión de la organización de los trabajadores para defender sus derechos. El contrato individual siempre va a ser objeto de la manipulación y del golpeteo por parte del patrón, mientras que el contrato colectivo, la contratación colectiva, va a ser la herramienta que facilite el bienestar colectivo. De igual manera, en la salud, una salud pública o un sistema de salud pública, un servicio de salud pública dirigido a los trabajadores, a sus familias, etcétera, siempre va a lograr un bienestar mayor que del que hemos sido testigos en estos más de 30 años de políticas neoliberales. No podemos decir en este momento que habrá que ver cómo se desarrolla el neoliberalismo, que está por verse qué resultados va a tener, porque ya lo hemos padecido 30 años. Y repito, esos 30 años o más de 30 años tenemos la experiencia de decir, estas tres son las trincheras importantes donde tenemos que seguir luchando en contra de este sistema de producción. Salud, trabajo y educación. Y es donde el sindicato seguirá haciendo las movilizaciones que sean necesarias para rescatar las conquistas históricas de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Bien, pues hemos llegado ya al final de este programa. Agradecemos las facilidades a Radio ESME para su transmisión a través de las redes y de los medios oficiales del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estaremos pues nuevamente la próxima semana aquí hablando de estos temas, de esta crítica al neoliberalismo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.